Tras el rechazo en el Senado, este lunes el gobierno presentará ante la comisión mixta una nueva propuesta que intentará resolver las diferencias surgidas en la tramitación del proyecto de reforma tributaria, en especial respecto al financiamiento para la educación. Para conversar respecto a este tema nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a hablar de eso, pero también de otros temas, senador. Bueno, lo que quieras. Bueno, partamos un poco hablando de la reforma tributaria, de toda esta tramitación. A algunos les gustó o no de que finalmente pasara a comisión mixta, otros señalan que finalmente el propio gobierno la ha ido enterrando con todas estas modificaciones que le ha hecho. ¿Cuál es su parecer respecto al tema y también a uno de los puntos en los cuales hay mayor división, o por lo menos entre oficialismo y oposición, que es respecto a las rebajas a los sectores de mayores ingresos? Sí, la verdad es que es de difícil pronóstico, como dicen, lo que vaya a pasar con este proyecto de ajuste tributario planteado por el gobierno, que ha tenido tantas modificaciones, desde antes de entrar al Congreso, una vez que entró a la Cámara, y ahora va a tener más. Para hablarlo en buen castellano, el proyecto se supone que lo que busca es generar ingresos mayores para poder financiar las reformas a la educación. Esa es la base del proyecto, ese es el objetivo. Entonces, si ese es el objetivo, lo que uno tiene que priorizar en ese proyecto son las alzas de impuestos para conseguir esos recursos que financian de manera permanente los gastos que se van a generar en la reforma educacional. Entonces el proyecto parte con un problema porque es engañoso, porque por un lado sube impuestos y por otro lado rebaja impuestos. Le sube a los sectores de mayor ingreso, a las empresas en el puesto de primera categoría, y le baja a los mismos altos ingresos. Entonces, esa es la primera contradicción que nosotros, desde el punto de vista de la oposición, hemos dicho que no corresponde y que estamos disponibles para aprobar todas las alzas para generar la mayor cantidad de recursos. El proyecto rinde, por decirlo así, tal como fue planteado, entre 700 a 1.000 millones de dólares por año. ¿Cuánto es lo que se requiere en educación? Nosotros decimos alrededor de 4.500 millones. El gobierno quiere hacerlo parcialmente porque quiere focalizar los recursos en temas de educación superior, en algunas becas para nivel universitario, financiar el crédito, etcétera. Pero eso no es suficiente para hacer una reforma en serio. ¿Dónde está el mayor problema, el objetivo del país hoy día? En generar una reforma en la calidad de la educación del sector público. ¿Y por qué en el sector público? Porque el sector público es donde van los jóvenes más vulnerables y de los sectores medios. Y es ahí donde está el esfuerzo del país por tener una educación pública gratuita y de calidad. ¿Senador? La señal que se da en este ajuste tributario va en la línea contraria, porque además se establece un crédito para aquellos que están en la educación de pago. Entonces no parece lógico, todo es como contradictorio, por eso es que hemos dicho que este proyecto es engañoso, y si no hay una corrección fundamental en esa línea y no hay un aumento sustancial en la recaudación de los tributos, quiere decir que no va a haber proyecto, y nosotros, como hemos dicho desde el inicio de este debate, esto va a formar parte de una propuesta de reforma tributaria que la veremos en las próximas elecciones presidenciales. Usted de esa línea, porque acá hay varios puntos, varios debates, hay algunos parlamentarios que han planteado que igual creen que es necesario legislar, igual creen que es necesario que haya una reforma. Ese momento ya pasó. ¿Y esto va a ser una postura unánime de toda la oposición? ¿Se está conversando para que en el fondo haya solo una voz respecto, si es que no se deja fuera estas rebajas tributarias, se rechaza el proyecto? Así es. Mira, la semana pasada nosotros le notificamos al gobierno, después de todas las conversaciones, que si ellos retiraban del proyecto el día martes, si ellos retiraban del proyecto lo referente al crédito para la educación de pago, que no venía en el proyecto original, nosotros aprobamos en general el proyecto y después seguíamos discutiendo cada tema en su mérito. El gobierno nos dijo que no. Entonces le dijimos, muy bien, igual va a tener votos para aprobar en general y nosotros vamos a rechazar las rebajas. ¿Y usted cree que este es uno? Y cuando llegue el momento de la votación y ya iniciamos el debate, el gobierno se da una voltereta en el aire, una vuelta de carnero. Hasta ahora no entendemos bien si fue porque Espina llamó al presidente Piñera, Piñera dio la orden, o porque pasaron a llevar al ministro de Hacienda. Eso ya es anécdota. Lo concreto es que el propio gobierno dijo, ¿sabe? Rechacémoslo. Para que pase una comisión mixta. Y vamos a una mixta a ver qué pasa. Bueno, ok, vamos a la mixta a ver qué pasa. Pero nosotros fuimos claros con ello. El gobierno tiene acuerdo nuestro para aprobar todas las alzas.
no tiene acuerdo para aprobar la rebaja y en eso tenemos una postura única en la concertación. Senador, bueno, uno de los planteamientos justamente que esto se debata y sea parte de las próximas campañas presidenciales. ¿Usted también cree que debiese ir en esta línea? Porque para algunos los montos que va a recaudar esta reforma no van a poder financiar los cambios que se le está exigiendo a la educación pública, entonces se prefiere dejar para un debate y para que haya una reforma mayor. Así es, efectivamente. Lo hemos dicho en todos los tonos, nosotros tenemos una propuesta de reforma educacional que va desde la educación preescolar, estamos hablando de salas cunas, jardines infantiles, hasta la educación superior, donde creemos que tiene que estar el énfasis en la mejoría de la calidad de la educación pública. Y esto no es un tema ideológico, no es que estemos en contra de la educación privada, al revés, la educación privada lo hace y lo hace muy bien. Lo que pasa es que la educación es un derecho y aquí tenemos una diferencia con el presidente Piñera, que dice que la educación es un bien de consumo y por lo tanto la maneja el mercado. Nosotros decimos la educación es un derecho y por lo tanto en la educación pública tiene que haber educación gratuita y de calidad. Todos los sectores medios, si hay educación pública de calidad y gratuita, van a enviar a sus hijos a esa educación. Como lo hacíamos antes, yo me eduqué en la educación pública y tuve muy buena educación en Novalle y después en el Barro Sarana interno hace años atrás y después en la Universidad de Chile. Entonces, tenemos que orientar nuestros esfuerzos como sociedad a eso, porque esa es la responsabilidad del Estado, con esa educación. Senador, bueno, lo hablábamos, esto puede ser parte de las campañas, de las presidenciales, con miras a lo que pueda suceder. Bueno, pero usted fue bastante crítico con lo sucedido, con esta broma para algunos que hace el presidente de la República al señalar y que aquí puede haber un futuro presidente cuando está con el ministro Andrés Halaman, y usted señaló que este gobierno era un chiste y también ha sido bastante crítico en el uso de, podríamos decir, la plataforma que tienen los ministros de ser candidatos presidenciables. A su parecer, ¿cuándo deben dejar sus carteras? ¿Qué complicaciones hay con que ellos se mantengan? Porque al parecer las últimas palabras que hemos escuchado, sobre todo el ministro Goldberg, es que quieren quedarse hasta lo más posible, lo que más puedan. Ese es el problema de este gobierno. El presidente, a los 3 días de proclamar a Lamán en un chiste, en un mal chiste, a los 3 días tuvo que desdecirse y decir públicamente que no quiere ministros candidatos presidenciales. ¿Y eso por qué? Porque fíjate que el peor problema que tiene este gobierno es que toda la agenda política del gobierno y de los ministerios está marcada por las postulaciones presidenciales de sus ministros, no por el programa de gobierno, no por la conducción que da el presidente. Entonces la sensación que se genera es que los ministros hacen lo que quieren, lo que les conviene o lo que les reditúa en términos comunicacionales, no lo que tiene como compromiso el presidente de la República, y además su gestión es ineficaz. En el caso del ministro de Obras Públicas, esto de que ande gastándose miles de millones de pesos en colocar banderitas en las distintas regiones es un acto comunicacional. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con eso? Cuando en mi región resulta que nosotros tenemos recortes importantes en el pavimento de caminos, de comunas completas, en que el diseño dice que hay que construir con determinados estándares, vale 4.000 millones, ellos lo reducen a 1.200 colocando una capita de asfalto para solucionar el problema y decir, cumplimos. Entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta de eso, porque ¿por qué no se construye con los estándares que se venían construyendo? Porque sale un poco más caro y porque se construye menos kilómetros. Entonces lo que a ellos les interesa es demostrar que han construido muchos kilómetros, pero ¿cuánto van a durar? ¿4 años? Con suerte. La gente se siente engañada con ese tipo de situación. Entonces, el único perjudicado aquí es el presidente de la República, porque la imagen que queda es que ni siquiera sus ministros le hacen caso. ¿Cuándo se deben ir? Yo creo que en esto hay un problema ético y hay un problema político. Ético porque cada ministro no puede seguir pensando ser candidato y usufructuando de su cargo de ministro y de los bienes del Estado. Y segundo, un problema político, porque el gobierno es el que pierde capacidad de gestión y empieza a estar condicionada su agenda por los intereses de quienes son los candidatos. Y esto debiese ser una medida no tan solo para los candidatos presidenciales, porque también hay otros ministros que tienen intenciones parlamentarias. Ya escuchábamos ayer lo que decía el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, que no descartó. Eso está normado y tienen que renunciar un año. Y tal vez ahí debiese haber también algo que estableciese claramente qué es lo que pasa con quienes tienen miras a participar en una campaña presidencial de ciertos plazos, porque lo que ellos también refutan muchas veces es decir que también en los gobiernos de la concertación hubo candidatos y hubo ministros presidenciales. Todos salieron muchísimo antes de, o sea, con muchísimo más tiempo que un año.
Y lo hizo el presidente Lago, lo hizo Michelle Bachelet, lo hizo Soledad Alvear, lo hicieron todos los que en un momento determinado tenían algún cargo ministerial. Y fueron los propios presidentes de la República los que le dijeron, mire, ¿sabe? ¿Quieren ser candidatos? Muy bien, ahí está, muchas gracias, váyanse a hacer campaña, váyanse con sus partidos y los movimientos, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero la gestión de gobierno, no. Y eso es el problema serio de este gobierno. El presidente le ha pedido reiteradamente, el país es testigo, le ha pedido reiteradamente, no quiero ministros presidenciables, no hagan campañas personales, y los ministros siguen, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Es el presidente de la República el que tiene que decirle, muchachos, váyanse a hacer campaña, feliz de la vida, yo pongo otras personas que se dediquen a manejar los ministerios. Senador, veámoslo desde ahora, desde sus líneas, desde donde está la oposición. Hay un debate también si es que deben haber o no primarias. Al parecer hay un cierto consenso, sobre todo pensando en algunos candidatos que no están marcando mucho. ¿Qué es lo que sucede con la democracia cristiana? Porque hay dos candidatos presidenciables también de sus filas, quienes no han tenido una alta adhesión, no tienen una figuración importante en los últimos sondeos que se han hecho. ¿Debiesen haber igual primarias en la Concertación, sobre todo pensando en que la expresidenta tiene una alta adhesión, está encumbrada, cerca de un 50%? Mira, yo lo he dicho reiteradamente, el desafío de este año son las municipales y nosotros deberíamos estar dedicados exclusivamente a eso. Y me parece que hay que aprovechar las municipales para ir construyendo una base de propuesta programática que el día de mañana se transforme en el proyecto programático de un próximo gobierno. A partir de ahí, si nosotros tenemos un acuerdo en las cosas gruesas que hay que hacer en el Chile en los próximos años, en educación, en salud, en materia medioambiental, energética, de empleo, de seguridad ciudadana, etcétera, que no son ninguna novedad por lo demás, pero si hay un acuerdo y un compromiso de gobernabilidad, vamos a cumplir el objetivo de que después podamos elegir un candidato único que represente la oposición con participación ciudadana, y el sistema son las primarias. Lo importante es la propuesta, lo importante es la voluntad política de actuar unitariamente. Entonces ahí cada partido, cada movimiento podrá presentar no solo sus potenciales candidatos, sino que además sus ideas y sus propuestas para conformar definitivamente este programa común. Y eso tiene que ir acompañado además de una lista parlamentaria única que le dé sustento al futuro gobierno. Porque nosotros no queremos que le pase a un futuro gobierno de la oposición lo que le está pasando al presidente Piñera, en que el presidente Piñera propone implementar su programa de gobierno y es la UDI la que dispone, porque es la UDI la que le pone los vetos en todo tipo de materia, valórica, tributaria, y lo hemos visto a cada rato. Entonces, nosotros necesitamos construir eso, con candidatura única, con propuesta programática, con lista parlamentaria única, con capacidad de darle gobernabilidad al país. Eso es un proceso. Ahora, mi partido tiene buenos candidatos. Claudio y Jimena son estupendos liderazgos de generaciones más nuevas. Van a aparecer otros, no te quepa duda, van a aparecer otros después en las municipales y será el momento del próximo año de decidir quién nos representará en una primaria. Bueno, senador, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. No, gracias a ti. Continúe con las transmisiones de CNN Chile.